El invierno que cambió la vida de Ella Carter llegó antes de tiempo, descendiendo desde las montañas con un silencio tan pesado que parecía que el bosque mismo contenía la respiración. Ellie lo notó primero en el arroyo, cuyo murmullo alegre se volvió lento y apagado, y en cómo las agujas de pino crujían con dureza bajo sus botas. Llevaba casi 10 años viviendo solo en el bosque, el tiempo suficiente para leer los estados de ánimo de la tierra como otros leen rostros humanos. Aquella mañana, mientras partía leña detrás de su cabaña, sintió ese dolor profundo en los huesos que anunciaba un invierno cruel. Aún no sabía que el frío más intenso, el que congela el corazón, ya estaba esperando al borde de su mundo. En el pueblo cercano lo conocían simplemente como el leñador. Bajaba una vez al mes para intercambiar pieles y leña por harina, café y aceite para la lámpara. Hablaba poco, no por grosero, sino por costumbre. Años atrás, las palabras lo habían traicionado. Después del accidente que se llevó a su esposa y al hijo que esperaban, en una carretera congelada, el lenguaje se volvió un instrumento roto, inútil, peligroso. Así aprendió a vivir en silencio, dejando que los árboles escucharan en su lugar. Ellos nunca hacían preguntas ni ofrecían lástima. Nunca le recordaban lo que había perdido. Su cabaña era pequeña pero firme, construida con manos que entendían la paciencia. Una sola habitación albergaba una mesa, una cama, una estufa de leña y estantes con frascos de hierbas secas y bayas conservadas. Todo tenía un propósito. Nada sobraba. Así sobrevivía Ellie, manteniendo la vida lo suficientemente simple como para que no pudiera sorprenderlo. Estaba convencido de que las sorpresas solo traían dolor. Esa creencia se rompió una tarde cuando escuchó pasos en el sendero que llevaba a su cabaña, vacilantes, desiguales, demasiado ligeros para ser de un cazador. Ellie se quedó inmóvil, con el hacha en las manos. Nadie llegaba tan lejos sin motivo. Dejó el hacha en el suelo y avanzó hacia el claro. Entonces la vio. Ella estaba de pie al borde del bosque, envuelta en un abrigo gastado. Su cabello oscuro estaba recogido sin cuidado, y el cansancio se reflejaba en cada línea de su rostro. Detrás de ella había 3 niños, aferrados unos a otros como aves buscando refugio. La más pequeña, una niña de no más de 5 años, se asomaba tímidamente desde la falda de su madre, con los ojos grandes y asustados. El niño del medio, quizá de 8 años, intentaba verse valiente sin lograrlo. La mayor, una niña delgada de unos 12, se mantenía erguida, como si su voluntad pudiera protegerlos a todos. Perdón, dijo la mujer con voz temblorosa, más por el agotamiento que por miedo. No sabíamos a dónde más ir. Ellie abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Dentro de él chocaron la cautela, la compasión y los recuerdos. Quiso decirles que se dieran la vuelta, que el bosque no era lugar para niños, que él no tenía nada que ofrecer. Pero el viento cortó el claro con crueldad, y la niña más pequeña comenzó a tiritar. En ese instante, Ellie vio el rostro de su esposa, recordó cómo ella solía poner sus manos frías en su cuello riendo. Algo dentro de él se quebró. Pasen, dijo finalmente, con la voz áspera. Aquí adentro hace más calor. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Asintió y guió a los niños hacia la cabaña. Ellie avivó el fuego hasta que la habitación se llenó de un resplandor naranja y les dio cobijas. Los niños se sentaron cerca de la estufa, recuperando poco a poco el color en las mejillas. La mujer se presentó como Sarah Miller. Su esposo había muerto meses atrás por una fiebre que azotó su pueblo. Las deudas la habían dejado sin opciones, sin familia que pudiera recibirlos. Había escuchado rumores de un hombre que vivía en el bosque, alguien que quizá les permitiría descansar una noche. No seremos una molestia, dijo apresurada. Nos iremos en cuanto mejore el clima. Ellie asintió, aunque en el fondo sabía que el clima era solo una parte del problema. Esa noche, mientras los niños dormían juntos en el suelo y Sarah velaba junto al fuego, Ellie permaneció despierto mirando el techo. La cabaña se sentía distinta, demasiado llena, demasiado viva. Escuchó la respiración suave de los niños y sintió una presión extraña en el pecho. Le dio miedo.
Más miedo que el invierno. Los días siguientes pusieron a prueba a Eli como nunca lo había hecho la naturaleza. Los niños trajeron ruido y movimiento a su mundo ordenado. Preguntaban de todo, sobre el bosque, las herramientas, la vida. Lily, la más pequeña, lo seguía a todos lados, riendo cuando él la subía a sus hombros. Thomas quería aprender a cortar leña, aunque sus brazos eran demasiado delgados. Anna, la mayor, lo observaba en silencio, como si estuviera decidiendo si podía confiar en él. Sara ayudaba sin que nadie se lo pidiera. Cocinaba, limpiaba y remendaba ropa con manos hábiles. Nunca se quejaba, incluso cuando la comida escaseaba. Por las noches contaba historias junto al fuego, historias de esperanza, de viajes, de hogares encontrados. Eli fingía no escuchar, pero cada palabra se quedaba con él. Una noche, Anna lo enfrentó. ¿Por qué vive solo?, preguntó sin rodeos. Eli se tensó. Porque es más fácil, respondió. ¿Para quién?, insistió ella. Eli no supo qué decir. La pregunta se quedó con él, resonando más fuerte que el viento. El giro inesperado llegó cuando Thomas enfermó. Comenzó con tos, luego fiebre. Sara trató de mantenerse firme, pero el miedo la delataba. El pueblo estaba lejos, y la nieve hacía el camino casi imposible. Eli no dudó. Envolvió al niño en cobijas, lo aseguró al trineo y salió antes del amanecer. El viaje casi lo destruyó. El viento aullaba, la nieve cegaba, y sus piernas ardían de cansancio. Varias veces pensó en rendirse, pero sentía la respiración débil de Thomas y seguía adelante. Cuando por fin llegó al pueblo y golpeó la puerta del médico, cayó de rodillas. Thomas sobrevivió. El doctor dijo que fue un milagro. Eli regresó con lágrimas congeladas en el rostro. Sara lo abrazó con fuerza, llorando. Por primera vez desde la muerte de su esposa, Eli se permitió ser sostenido. Esa noche lo entendió todo. No tenía miedo de perder la soledad, tenía miedo de perderlos a ellos. Había estado sobreviviendo, no viviendo. Cuando llegó la primavera y los caminos se despejaron, Sara habló con él. «Ya podemos irnos», dijo en voz baja. Eli asintió, aunque el corazón le dolía. Lily comenzó a llorar. «No quiero irme», dijo. «Este es mi hogar». La palabra quedó suspendida en el aire. «Pueden quedarse», dijo Eli de repente. «No como visitas. Como familia, si quieren». Sara lo miró, llorando, y asintió. Los niños corrieron a abrazarlo. Eli entendió entonces que al abrir su puerta, había abierto su corazón. Años después, la cabaña se convirtió en una casa llena de vida. Eli observaba desde el porche a Anna ayudando a Lily a leer, mientras Thomas cortaba leña con seguridad. Sara estaba a su lado, tomándole la mano. El bosque le había dado soledad, pero la compasión le dio algo mucho más grande. Eli aprendió que la familia no siempre se encuentra. A veces se construye, con bondad, valentía y amor. Y que cuando ayudas a otros sin esperar nada, la vida puede devolverte todo, multiplicado.